Hola, ¿qué tal? Yo soy David Cañas. Sean bienvenidos al 10º episodio ya del podcast de Doc. En esta emisión hablaremos sobre inteligencia artificial en la atracción de talento. Recuerden que este mes tenemos una serie de episodios relacionados con el reclutamiento o la atracción de personal que se vincula directamente a nuestros videos del canal de YouTube y los contenidos de nuestras redes sociales. Y también no olviden darle like y 5 estrellas a este podcast. Y bien, para comenzar con este episodio, ya 10º episodio de nuestro podcast, tenemos que partir desde el inicio y hablemos un poco acerca de qué es la inteligencia artificial. Podemos definirla de manera general como esta rama informática que se encarga de generar una serie de programas, protocolos que nos permitan lograr en la tecnología, en las máquinas también, que tengan comportamientos inteligentes, que denoten procesos cognitivos dentro de su programación. En otras palabras, podríamos definirlo como el hacer pensar como personas a las máquinas. Por supuesto, evitando una serie de factores que veremos un poco más adelante, pero podríamos resumirlo de esa manera, ¿no? El sistema de inteligencia artificial es capaz de analizar datos en grandes cantidades que se conoce como el Big Data, patrones, tendencias, toda esta gran cantidad de información seguramente puede arrojarnos ciertos datos valiosos, datos duros, y por lo tanto nos permitiría formular a través de esta inteligencia ciertas predicciones casi automáticamente con suma rapidez y una precisión casi milimétrica, ¿no? Exacta. Entonces la inteligencia artificial nos permite a través de todo este estudio y toda esta revisión de información determinar una serie de certezas que nos permita tomar decisiones más ágiles y también analizar de mejor manera aquello que queremos poner en la mesa, ¿no? Hablábamos de grandes cantidades, normalmente se puede ocupar para hablar de temas relacionados con la gente, con el talento, para el efecto de recursos humanos. Y es ahí donde podemos comenzar a hilarlo en cómo puede utilizarse esta inteligencia artificial en los procesos de atracción y selección de talento, ¿no? ¿Cómo podemos utilizarlos? Bueno, tenemos que partir de esta concepción que hoy en día se tiene acerca que la inteligencia artificial puede llegar a desplazar a muchos profesionistas de su actual empleo. Esto, si bien es algo que sin duda está sucediendo y mientras más nos transformemos tecnológica y digitalmente, más fácil será poder suplir ciertas actividades que hoy en día hace un ser humano con la inteligencia artificial, el software y las máquinas. Para el caso de recursos humanos es un opuesto, ¿no? La inteligencia artificial hoy en día ofrece la posibilidad de potenciar el desempeño de nuestros profesionistas de recursos humanos a través de una serie de herramientas. Y es que para comenzar podemos hablar sobre el uso de inteligencia artificial en los procesos de atracción de talento y su posterior selección, en donde desde las analíticas del talento, es decir, el tratamiento de la data que tenemos al interior de la empresa, podemos obtener cierta información ya de lo que tenemos de nuestros actuales colaboradores, ¿no? Imagina entonces que a través de toda esta cantidad de información que tenemos, qué edad tiene, qué trayectoria profesional tiene, en dónde se encuentra, en qué escuela estudió, qué empleos anteriores ha tenido, a qué se dedica fuera de su trabajo, qué actividades hace después de su jornada laboral, cómo se constituye su familia, qué antecedentes familiares podemos encontrar. Vaya, en las entrevistas, en todo el proceso de vida que tienen nuestros colaboradores, aún después de ser nuestros colaboradores, a dónde se fueron, por qué se fueron, volvieron en algún momento, cuánto tiempo duraron en anteriores empleos. Hoy hay muchísima información en internet y en muchos otros sistemas de administración de talento podemos ir cotejando y documentando toda esa información de nuestros actuales colaboradores con el objetivo de tener esta data o esta gran cantidad de información que nos permita tomar a través de la inteligencia artificial
estos patrones y estas tendencias que pudieran llevarnos primero a determinar, por ejemplo, cuáles son nuestros perfiles más leales, más fieles, con mejor engagement, con más antigüedad en nuestra empresa, pero también aquellos perfiles más competentes, ¿no? Siempre habrá algunas características que sobresalgan más que otras de nuestro mejor talento, del talento que a pesar de la posición, del rango salarial, de la jerarquía que tenga, demuestra ser sumamente competente y estar buscando cada vez más responsabilidad y un mayor potencial, ¿no? En el papel. Entonces, gracias a la inteligencia artificial nosotros podemos partir de estas analíticas y de esta revisión de información y poder determinar estos perfiles para posteriormente en procesos de atracción de talento tener muy claro cuál es el tipo de gente que pudiéramos estar buscando o este público meta que pudiéramos estar determinando para nuestras campañas de contratación, ¿no? Todo lo que pudiéramos llegar a hacer vía online, a través de redes sociales, a través de campañas de Google, publicidad en una serie de sitios web que la gente obviamente tendría que consumir. Si nuestro perfil está bien diseñado, seguramente podríamos llegar con mayor efectividad en estas campañas de atracción de talento a ese público meta que queremos captar y que queremos atraer. Es similar, prácticamente es igual a lo que se hace en la publicidad para nuestros usuarios finales o para nuestros clientes potenciales, que tenemos que definir primero este buyer persona, ¿no? En este proceso estaríamos hablando de definir el talento ideal, ¿no? O el perfil adecuado para nuestra organización con toda esta analítica y poder mandarles un mensaje totalmente tagueado para ellos, ¿no? Perfectamente filtrado, decantado y hasta con copywriting para poder decirles específicamente qué es lo que necesitamos, ¿no? Y por qué somos la mejor opción para que ellos puedan incorporarse a trabajar a una empresa como la nuestra. También podemos hablar de otros puntos en los que la inteligencia artificial puede trabajar con el proceso de atracción y selección en recursos humanos. Y otro de estos ejemplos, que es algo de lo que normalmente ya se ocupa en la organización o en muchas organizaciones, son estos formularios automatizados, ¿no? En los cuales el talento puede cargar su información general de trabajo, ¿no? Su experiencia, su trayectoria, sus salarios, aquellos cursos o certificaciones o todo el tema académico que avale la competencia que él demuestra o quiere demostrar tener para participar en los procesos de selección de alguna de nuestras vacantes. Y estos formularios, lo que al estar automatizados, le permiten ir avanzando conforme va demostrando esta competencia, todo partiendo por supuesto y tras el código de una serie de calificaciones que nosotros podemos determinar para las respuestas que la gente da en estos formularios. Es así que la inteligencia artificial, al tener ya la programación de qué es lo que debería calificar y qué ponderación debería de darle en función de las respuestas que el candidato dé, pues esta inteligencia ya podría determinar el grado de adecuación que este talento tiene con la vacante con la que está buscando alinearse o entrar a nuestra empresa, ¿no? A través de estas necesidades que la organización presenta, la inteligencia artificial podría filtrarlo e incluso con muchos de estos bots que hoy se dedican a tener conversaciones con el talento desde redes sociales y desde las páginas web, ya sería como tener un reclutador 24/7 totalmente programado para determinar en función de estas vacantes si cada uno de los candidatos que se postulen en qué medida cubren con las necesidades del perfil, ¿no? Es un ejemplo también de cómo hoy la inteligencia artificial nos puede incluso ayudar a agilizar los procesos, ¿no? Y a reducir la carga de trabajo que el reclutador estaría teniendo o el ejecutivo de atracción de talento estaría teniendo al tener que generar todo este tipo de comunicaciones con los demás candidatos, ¿no? Imagínate que por cada una de las vacantes nosotros tuviéramos entre 50 a 100 candidatos, que hoy no suena para nada exagerado con toda la situación de la pandemia que tenemos el día de hoy. Pues un bot podría ayudarnos a estar
tratando o atendiendo a todos esos candidatos sin que el reclutador meta mano en absolutamente nada, ¿no? Otro de los puntos que también hoy se lleva a cabo es la entrevista, ya en el siguiente paso del proceso de talento, las entrevistas grabadas de cada uno de los candidatos con el objetivo de leer los microgestos y las expresiones faciales que nosotros como candidatos inconscientemente y ciertamente en algunos casos también consciente llegamos a generar durante la grabación y que denotan ciertas habilidades o ciertos rasgos de personalidad que difícilmente pudiéramos ocultar ante esta inteligencia, ¿no? Y al estar programados para detectarlos e interpretarlos con base en ciertos análisis que el programador tendrá que instalar en esta inteligencia artificial, pues podremos obtener un coeficiente, ¿no?, de veracidad, un coeficiente de honestidad, de probidad, de responsabilidad, incluso que pudiéramos llegar a detectar a través de estos microgestos y estas expresiones faciales. Hoy hay algunas opciones en internet y algunos proveedores de software que nos ayudan con procesos de selección de personal orientado a este tipo de entrevistas grabadas y que nos pueden entregar un reporte tan detallado como nosotros lo deseemos sobre algunos rasgos que pudieran llegar a determinar ciertos aspectos de la personalidad y que son precisamente extraídos de este tipo de lecturas de microgestos y expresiones faciales. Por último, también dentro de los ejemplos de los más básicos que pudiéramos llegar a detectar, pero no por ellos menos importantes, de hecho creo que esto es de los puntos más claros en cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en general en todos los procesos de la organización, pero hoy respecto al tema, a la atracción del talento, es en toda la automatización que pudiera representar trabajo operativo, ¿no? El envío de correos, actualización de estatus, agendar ciertos procesos con el candidato, retroalimentar a usuarios internos o a clientes internos respecto al estatus de la vacante, una serie de actividades que ciertamente el ejecutivo de atracción de talento debe realizar y que si queremos llevarlo al máximo nivel de productividad, pues no le aportan ningún valor agregado, ¿no?, a su proceso. Entonces la inteligencia artificial es un gran aliado para poder automatizar todo este tipo de notificaciones, correos, actualización, estatus, que si bien es importante tenerlo porque de ahí mismo es de donde podremos evaluar la eficiencia de nuestro proceso, pero no nada más ello, sino también la eficiencia de nuestros colaboradores, pues ya no tenemos que dejarlo a la omisión de un ejecutivo, ¿no?, o al compromiso que esta persona pudiera llegar a tener con documentar y con reportar el estatus diario y por segundo de cada una de sus tareas, sino que hoy la inteligencia artificial nos da la ventaja de poder hacer este tipo de automatizaciones que le quiten un gran peso de encima a los ejecutivos o a los reclutadores, ¿no? Y esto lo podemos simplificar teniendo tan claro que la automatización puede atraer el talento que necesitamos sin que exista realmente una necesidad de levantar un solo dedo. Si tenemos claramente delimitado cómo a través de estos softwares o herramientas de inteligencia artificial vamos a controlar cada una de las etapas del proceso de atracción y por qué no de selección de talento, pues prácticamente tendríamos a estas máquinas pensantes trabajando para nosotros, ¿no? Que al final es el objetivo de que se desarrolle este tipo de aplicaciones o este tipo de programas, ¿no? Que nos quiten el trabajo que es innecesario o que pudiéramos delegar sin tener que contratar a otra persona, ¿no? Y pudiendo hacer muchísimas veces el mismo proceso a la par o al mismo tiempo, ahorrándonos muchísimo tiempo. Por supuesto, dentro de las ventajas de la inteligencia artificial en este tipo de procesos, pues lo que acabamos de hablar, ¿no? El tiempo que nosotros pudiéramos invertir en estos procesos respecto al tiempo que
invierte el programa de inteligencia artificial, pues se reduciría por 1000 veces más, ¿no? Favorece el cambio en la cultura corporativa, la inteligencia artificial, porque al estar creando o al estar implementando este tipo de softwares en donde tenemos que ingresar cierta información, tenemos que automatizar ciertos procesos, automáticamente estamos mandando la señal al resto de procesos de negocio de tenemos que migrar a este tipo de gestión de procesos, ¿no? Porque es a través de esta gestión automatizada o esta gestión inteligente en donde poco a poco los sistemas se van comunicando entre sí mismos y eso le quita por completo la responsabilidad a las personas de tener que estar teniendo este tipo de comunicaciones. Lo que sin duda transforma la forma en que se está viendo el trabajo y el enfoque en el desempeño cambia completamente al resultado más allá de a la tarea. Por si esto fuera poco, también la experiencia del empleado cambia, toda vez que podemos implementar procesos de inteligencia artificial o con inteligencia artificial para el reconocimiento, la retroalimentación, la evaluación del desempeño, el aviso de todos aquellos hitos o eventos importantes en la vida del colaborador. También es importante hablar de esto, ¿no? La inteligencia artificial nos permite atender este tipo de situaciones con la certeza de que esto va a verse atendido en tiempo, forma y con las personas que debería estarse atendiendo. Y de esta forma, pues el empleado tiene una mejor experiencia de usuario, ¿no? Hablando específicamente de procesos de atracción de talento y obviamente su consecuente selección, podemos hablar de eliminar totalmente los sesgos que las personas pudiéramos llegar a tener al seleccionar o al entrevistar a este talento. Cuestiones como el nivel socioeconómico, el color de piel, la apariencia personal dejarían de ser importantes si nosotros programamos adecuadamente a nuestra inteligencia artificial y buscamos únicamente orientarla hacia factores de competencia, ¿no? El nivel académico, el nivel de experiencia, el conocimiento práctico que se pudiera demostrar de los procesos que se van a dominar serían clave para poder determinar a través de la inteligencia que esta persona es competente. No así factores como los acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Que muchas veces para algunos casos se cree que si no tienes el título o si no tienes cierto nivel académico eres completamente incapaz de solucionar ciertos procesos, cuando es cierto que en la mayoría, al menos de servicios o de procesos relacionados con servicios, esto es perfectamente entrenable y desarrollable con el tiempo, ¿no? Lo mismo sucede con todo el tema de habilidades, ¿no? Si bien es cierto que una persona preparada y con una fuerte trayectoria profesional pudiera tener mayor capacidad o mayor habilidad para ciertas tareas, esto no es una certeza. Y entonces estos sesgos o estas creencias que nosotros tenemos como seres humanos, que es natural en nosotros tenerlos toda vez que nos permitimos interpretar estímulos objetivos y subjetivos, pues la inteligencia artificial no tendría este tipo de criterios, ¿no? Este tipo de sesgos o de apreciaciones subjetivas. Otro de los puntos sin duda sería la agilización de procesos, que como ya lo vimos, pues el hecho de que una persona dedique tiempo a escribir un correo, a redactar el estatus, a estar actualizando esos malditos documentos de Excel que nunca se nos terminan, no es equiparable con el tiempo que una inteligencia artificial tardaría en actualizar el estatus de 100,000 candidatos en una base de datos completamente programada y digital, ¿no? No podemos compararnos con la velocidad en la que podrían llegar a ser las tareas y por eso la agilización de procesos sería un punto fundamental y con ello, por supuesto, el otro punto que es la reducción de costos. No precisamente porque sea barato la inteligencia artificial, sino porque al estar realizando muchas más actividades de las que una persona puede estar haciendo en el mismo tiempo, la inteligencia artificial hace lo que muchas personas juntas podrían lograr. Y esto nos permite que estas personas
se enfoquen en temas mucho más importantes o en actividades mucho más complejas o más sensibles para la organización, y eso sin duda nos ayuda con la reducción de costos para poder administrar mejor su salario, ¿no? O las horas que dedican de su jornada laboral a atender cosas que son verdaderamente más importantes. Y por último, una de las ventajas de la inteligencia artificial, pero creo yo la más importante, es que a través de todos estos procesos automáticos y de atención del usuario, podemos tener claramente identificado al talento calificado. Y si bien no calificado en su totalidad, sí podríamos decir que un talento precalificado, ¿no? Volvemos nuevamente a este ejemplo con los usuarios de los clientes finales, ¿no? En donde tenemos este lead que al final ya pasó por un embudo de ventas y ya lo tenemos prácticamente calificado, listo para poder ser atendido por un vendedor y cerrar la negociación. Lo mismo sucede con un candidato para una vacante, ¿no? Podemos llevarlo por todo este embudo del proceso de atracción y selección de personal hasta que ya se encuentre totalmente calificado y tengamos una respuesta clara de los parámetros que delimitamos, de si esta persona es un perfil adecuado o no para la vacante a la que se está postulando. Incluso podríamos decir que las personas que el reclutador o el ejecutivo de talento atenderían realmente serían únicamente el talento calificado, porque toda persona que no supere estas pruebas estaría siendo retroalimentado directamente por nuestra inteligencia artificial. Entonces es un punto muy importante para tener en cuenta como ventaja de implementar este tipo de tecnología informática en nuestros procesos de recursos humanos. Por supuesto que no todo es miel sobre hojuelas y no todo es oro puro. También tenemos desventajas que el implementar la inteligencia artificial en los procesos de atracción y selección de talento conllevan. Y uno de ellos, por supuesto, es que la implementación no es de la noche a la mañana, ¿no? Como toda transformación y como todo proceso de cambio requiere tiempo, esfuerzo y un equipo de expertos que te acompañe y que te asesore para poder llegar exitosamente al objetivo, ¿no? Que es utilizar y valernos de la inteligencia artificial para que trabaje por nosotros y no nosotros terminemos trabajando para la inteligencia artificial. Y en este sentido, una de las desventajas es que definitivamente la transformación no será inmediata. Por otro lado, también es obvio y es evidente que en la mayoría de los casos requeriremos de una inversión inicial, una inversión económica directamente, pero también una inversión de tiempo y de esfuerzo de todos los involucrados en el proceso de cambio para poder implementar, primero definir cuál es el mecanismo que necesitamos, ¿no? ¿Qué software de todos los que hay en el mercado vamos a implementar? ¿Qué herramientas son las que de verdad se alinean a lo que nosotros necesitamos? Hay que pagarlas, hay que suscribirse, hay que estar haciendo las mensualidades y posteriormente todo el proceso de adaptación que conlleva la herramienta, porque muy pocas herramientas son diseñadas a la medida de las organizaciones, ¿no? Y en este sentido tendremos que pasar por un proceso de adaptación para poder alinearla a lo que verdaderamente nosotros necesitamos de ella. Entonces requiere inversión, eso es prácticamente seguro. Y como todo este proceso de cambio está alineado o tiene que ver con personas, desde recursos humanos y el resto de clientes internos, podemos encontrar de forma natural una resistencia al cambio que conlleva la implementación de la inteligencia artificial en estos procesos de atracción y selección de talento, ¿no? Entonces, la resistencia al cambio es algo natural que va a existir en todos los grupos de trabajo y en todos los grupos en la sociedad. Entonces, en esa medida, nosotros pudiéramos llegar a anticipar cierto nivel de resistencia o cierto nivel de respuesta negativa hacia la implementación de la inteligencia artificial, que sin duda, si tienen un consultor dedicado a este proceso de cambio o a esta gestión de las transiciones, pues ya resultaría muchísimo más fácil trabajar la resistencia de estas personas que pudieran llegar a encontrarse renuentes a la implementación y a la mejora, ¿no? Y por último, también es cierto que al menos en América Latina y en particular en México, hoy no estamos tan preparados para
a nivel mercado, implementar estrategias de inteligencia artificial en su totalidad, ¿no? Hoy mucho del mercado se lleva todavía a través de las personas, de la gestión diaria de las herramientas, de las fuentes de reclutamiento, de los procesos de atracción y de selección. Hoy todavía son en algunos lugares llevados a cabo en su totalidad por personal de recursos humanos, y en este sentido la realidad es que el proceso de transición como país y como región latinoamericana hacia estructuras totalmente digitales y totalmente basadas en inteligencia artificial, pues se pinta como un camino a largo plazo, ¿no? Mediano o largo plazo. Si bien es cierto, hoy muchas organizaciones están dando el paso firme y fuerte, están poniendo el ejemplo de cómo podemos lograrlo de manera más ágil, pues es cierto que hoy es una realidad que todavía no pudiéramos decir que el mercado está completamente listo para esta transición. Estamos en ese proceso y sin duda será exitoso con el esfuerzo que todos en general están poniendo en esta transición, pero hoy el mercado no está totalmente adecuado a la inteligencia artificial. La pregunta obvia después de hablar un poco de este concepto pues sería si debemos implementar la inteligencia artificial en nuestro negocio o en nuestra empresa. Y la pregunta, como siempre, es muy clara, muy directa. La respuesta será exactamente igual, ¿no? Depende de cada negocio. No podemos decir, o como consultor no te recomendaría que lo implementaras de manera obligada. Esto tiene que ser estudiado. De hecho, justo en los estudios de KPMG a inicios de año de transformación y recursos humanos se hablaba de que poquito menos del 50% de los profesionistas encuestados, profesionistas de recursos humanos, hablan que para estos procesos de transformación tecnológica necesitan tener un programa de trabajo a inicios de año, ¿no? Es decir, estas transiciones no se dan tan fácilmente y no pueden llevarse a cabo de la noche a la mañana. Son procesos de cambio que por supuesto necesitan tener cierta administración y cierta programación, y en este sentido te recomendaría primero analizar, ya sea dentro de la planeación estratégica para el próximo año o a nivel directivo, el consejo, que pudiera determinar si están parados en un momento de su empresa en donde la incorporación de inteligencia artificial, y no nada más para recursos humanos, sino para cualquier proceso de la empresa, sería un punto positivo y un punto de mejora para la eficiencia organizacional. Si esto es acertado y si esto es correcto, entonces te diría sin lugar a dudas que deben invertir en este tipo de tecnologías porque les van a agilizar la mente, la forma de pensar, la forma de actuar en el día a día, ¿no? Si hoy encontramos un poco de resistencia, o tal vez encontramos que nuestros procesos aún no están lo suficientemente maduros, y por qué no decirlo también, nuestro talento aún no está preparado para este tipo de controles, podríamos llevarlos a desarrollar primero la competencia y a transformar un poco la visión colectiva que se tenga respecto a estas tecnologías, y por qué no posteriormente replantearnos nuevamente si la inteligencia artificial es la situación a la que deberíamos de llegar en tu negocio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieren saber más acerca del tema, visita deoconsultores.com o escríbenos a contacto@deoconsultores.com y descubre cómo podemos ayudarte con tus procesos de reclutamiento o atracción de personal, así como el resto de los procesos de recursos humanos. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes encontrarnos en Spotify, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast, además de vernos en nuestro canal de YouTube. No olvides darle like o 5 estrellas a este episodio y compartirlo con todos nuestros contactos. No olvides darle like o 5 estrellas a este episodio y compartirlo con todos tus contactos relacionados con cultura organizacional, recursos humanos y habilidades blandas. Gracias por escucharnos en un episodio más de el podcast de Deo Consultores. Te esperamos en el próximo episodio para seguir contribuyendo juntos al desarrollo de la nueva cultura laboral. Hasta pronto.